Dios los bendiga en esta tarde tan maravillosa. Desde acá, desde la casa donde vivo, yo les mando saludos a todos ustedes, los que ven mis videos, y les agradezco mucho. Pero me gustaría mucho que los compartieran, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios que está en las Escrituras. Y es para ayudarnos a seguir adelante en los caminos del Señor. Y para que los que no conocen de Dios sepan lo que dice la palabra de Dios. Por eso pongo estos videos, para que nos edifiquemos juntos conforme a las Santas Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te doy la honra y la gloria esta tarde, Señor Dios. Y te doy gracias por tu bendita palabra. Y te doy gracias por permitirme compartirla con aquellas personas, Dios mío, que lo miran, con aquellos hermanos que quieren edificarse, instruirse en la palabra del Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas el que toques esos corazones, el que hables por medio de tu siervo, Padre eterno en la gloria, para poder seguir adelante sirviéndote y adorándote. Pues sí, queridos hermanos, todos sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y sabemos que al final de los tiempos habrá un juicio que le llaman el juicio del trono blanco. No es el juicio de nuestro Señor Jesucristo, es el juicio de Dios al final de los tiempos, donde se va a decidir dónde va a ir la persona, si va a ir al lago de fuego o va a estar por siempre con Dios. Porque no hay más que dos lugares donde va a ir el alma de la persona. Será al lago de fuego o será al cielo eternamente. Y es por la eternidad, no es nada más por un momento, sino que va a ser eternamente, sea en cualquiera de los dos lugares. Por eso es importante que ahorita que vivimos, ahorita que podemos mirar, que podemos respirar, que estamos en este cuerpo, es cuando Dios nos llama al arrepentimiento, cuando Dios nos llama para que seamos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este juicio te voy a leer para que te enteres lo que va a pasar. Te leo en Apocalipsis 20, del 11 al 14. Esta fue una visión de Juan, pero nuestro Señor Jesucristo fue el que le dijo que escribiera la visión, que escribiera lo que estuviera viendo. Pero nuestro Señor Jesucristo es el que se la reveló. Y dice en Apocalipsis 20, del 11 al 14: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso es Dios! La presencia de Dios es tan grande que huye la tierra y el cielo de su presencia, porque Él es todo. Dice el 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Fíjate en esta palabra: vi a los grandes y pequeños, lo que quiere decir que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, el cual es el libro. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí la palabra de Dios nos enseña que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, ante el gran trono blanco, al juicio final. Y ninguno, donde quiera que haya muerto, donde quiera que haya quedado, de ahí va a ser traído para presentarse ante Dios. Porque dice que el mar entregó los muertos. Todos aquellos que murieron en el mar van a presentarse ante Él. Todos aquellos que murieron y fueron enterrados van a presentarse ante Él. Y vamos a ser juzgados, querido hermano. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí van a ser lanzados la muerte. Ya no habrá muerte, porque va a ser lanzada al lago de fuego para siempre. Y pone atención en el 15, en el 20:15. Esto es bien importante que pongas atención. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tristeza, querido hermano, querido oyente, que no has querido buscar de Dios, que no has entendido el llamado de Dios que te quiere salvar para que tú vivas eternamente con Dios. Y lo has rechazado. Y tú, querido hermano, que quizás comenzaste bien a caminar con Dios y conoces la Escritura y conoces la palabra de Dios, pero te has apartado de Él. Le has dado la espalda. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y estoy seguro que ahí donde estás, aunque estés apartado, Dios está contigo y te está hablando en este día. Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios y despreciamos la sangre de Cristo. Hay de aquel de que ya conoció a Cristo Jesús y ya conoce la palabra y después pisotea la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que Dios tendrá más misericordia de aquel que no le conoció que del que le conoce. Pero una cosa sí estoy seguro, que Dios no va a dejar a nadie sin conocerle. Porque para eso está la iglesia de Jesucristo, para predicar la palabra a todo mundo. Dice que va a ser predicada en todo el mundo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de su palabra, que todos lleguen al conocimiento de que Cristo, de que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por nuestros pecados, por los pecados del mundo, y resucitar al tercer día, y que ahora está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. Querido hermano, si te has apartado, Dios está abogando por ti para que regreses y para que Dios nos perdone. Si tú crees que por obras, que por tus obras buenas que hiciste, querido oyente, vas a ir al cielo, lo siento mucho, pero no será así, porque la palabra de Dios lo dice, que no por obras vas a ser salvo. Lucas 13, 27, 28 nos dice claramente, querido hermano: pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos hacedores de maldad. Eso le va a decir a aquellos que creen que por obras se van a salvar, que se van a ir al cielo. Pero así les dirá Dios, porque Dios puso el medio para ir al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos quieren subir al cielo por medio de otras escaleras, por medio de otros caminos, por medio de otras religiones, pero se equivocan. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el 28, Lucas 13, 28. Fíjate bien, pero ahí ya no va a haber remedio. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Quiere decir
que los que vayan al cielo, ahí vamos a encontrarnos con aquellos siervos de Dios, con aquellos profetas de Dios que están con Dios, aquellos que predicaron el evangelio, el santo evangelio al pueblo de Israel, aquellos que predicaron el evangelio a nosotros, los gentiles. Ahí van a estar. Qué hermoso va a ser cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, junto con Abraham, Isaac y Jacob, que fueron unos grandes siervos de Dios. Pero te voy a decir que no esperes a que seas excluido, a que mueras y ya no haya remedio, porque después de muerto ya no hay otra. Porque en el momento que muere la persona, o se va con Dios o se va al infierno. Nada de purgatorio, nada de que hay un lugar mientras que el que muere se va con Dios o se va al infierno. Depende. Pero hay una esperanza. Dios siempre tiene una palabra, tiene un modo de hablarnos para que nosotros nos arrepintamos y que Él nos redarguya de pecado, querido hermano, para que nos arrepintamos y vengamos a Él. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, te convence de pecado. Solamente aquel que entrega su vida a Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios y empieza el Espíritu Santo de Dios a convencer de pecado para podernos arrepentir y confesar nuestros pecados ante Dios. Aquel que viene a Cristo, aquel que le cree a Cristo, aquel que abre su corazón para que Dios trabaje en él. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Cuando Él viene a nuestras vidas. La palabra que redarguye de pecado. David decía, querido hermano, David tenía el corazón de Jehová. ¿Por qué es eso? Porque él pecaba, era pecador como nosotros, como tú y como yo. Pero en el momento el Espíritu Santo le redarguía y le hacía que pidiera perdón a Dios. Y decía David en el Salmo 32, 5 y 6. David le decía a Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Esa palabra, esa confesión de pecado, esa confianza en Dios, esa declaración del pecado ante Dios, hacía que Dios, en su misericordia, le perdonaba para que pudiera seguir adelante. Y eso es lo que hace Dios cuando tú vienes ante Dios y te confiesas ante Él y le declaras el pecado, por muy oculto que esté, Dios lo conoce. Y Él sabe cuando nosotros no somos sinceros con Él, cuando no le declaramos el pecado que hay en la oscuridad, que hay en la intimidad donde tú estás, donde tú lo haces. A veces creemos nosotros que Dios no lo sabe, pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo mira, Dios todo lo escucha. Así es que no hay nada oculto para Él. Así es que declárale tu pecado. No lo encubras, no encubras tu pecado. Confiésalo ante Dios y Él perdonará tu maldad y mi maldad. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo te pido, querido hermano, querido oyente, ya no te dejes engañar, porque hay muchos engañadores en el mundo. Hay muchos que no están predicando la palabra de Dios, están predicando falsas doctrinas. Si estás en una iglesia donde no se predica la sana doctrina, la palabra de Dios, salte inmediatamente de ahí. Huye de ahí, porque Dios mismo nos dice que huyamos de ahí. Porque si no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia. Y también no está el comportamiento, como dice en la Biblia. O sea, no lo están poniendo por obra. Huye de ahí.
y busca una iglesia donde verdaderamente se predique la palabra. Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano mío, mirad que no haya engaño en ninguno de nosotros. Que no haya corazón malo en ninguno de nosotros. Si Dios ya te puso un corazón de carne y te quitó el corazón de piedra, por favor, usa ese corazón de carne para adorar a Dios y para arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. No tengas ese corazón de incredulidad. Créele a Dios, créele a la palabra de Dios, para que yo te invito a que te apartes del engaño del mundo, del engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque quizás te han ofrecido muchas cosas bellas de este mundo, que son bellas aparentemente, pero todo es vanidad. Todo se va a quedar aquí. El único que va a ir es tu alma allá a la presencia de Dios. Pero tú decides aquí en la tierra a dónde quieres ir, al cielo o al infierno. No hay otro lugar. No hay purgatorio, no hay que después oren por mí o que después aboguen por mí para irme al cielo. No, querido oyente, querido hermano. Tú eres el que decides. Tú eres el que tienes que orar. Tú eres el que tienes que arrepentirte. Porque la salvación es individual. Nadie te puede salvar más que la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso pagó el gran precio por nuestros pecados, porque nosotros no nos merecíamos absolutamente nada. Pero ahora el cristiano, el Hijo de Dios, tiene un gran precio, porque ahora es Hijo de Dios. Ahora ya no nada más es creación de Dios, sino que es Hijo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos hace hijos cuando nosotros aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mientras no lo aceptemos, no digamos que somos hijos de Dios, querido oyente, porque no lo somos. Somos creación de Dios y por su misericordia nos da todo, nos da vestidos, nos da comida, nos da techo, nos da todo por su misericordia. Porque si Él nos creó, Él nos mantiene. Pero la salvación solamente viene de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, querido oyente, que David tiene el corazón de Jehová. Porque él le fallaba a Dios, pero luego confesaba su pecado arrepintiéndose de corazón. Y Dios lo perdonaba. Así tú, si estás en pecado, si te has apartado de Dios o no conoces de Cristo, arrepiéntete. Él está presto para perdonarte. Yo te invito hoy a que vengas con un corazón humilde ante Dios, confesando tu pecado ante Él. Sé salvo por la gracia de Dios, no por obras. Recuérdate, no es por obras. Como muchos creen, que porque hacen regalos a las iglesias, que porque hacen regalos a las personas, es bueno, yo no digo que no, pero eso no te salva. Eso es parte del cristiano, parte de la persona. Porque hay muchas personas en el mundo, querido hermano, tristemente te lo voy a decir, que son mejores dadores que muchos de mis hermanos. Quítate esa tacañería y ayuda al necesitado con lo que podamos, porque la palabra de Dios también nos dijo Jesús que pobres todo el tiempo lo vamos a tener.
pero hay que ayudar. Debemos confesar nuestros pecados y así salvarnos del infierno y del lago de fuego, querido oyente, donde el gusano nunca muere, así dice la palabra. Allí en el lago de fuego dice la palabra del Señor que los que estén ahí estarán engusanados, pero nunca va a morir el gusano. Va a estar permanente ahí. Así lo dice en la palabra. Mira, dice en Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se va a apagar el lago de fuego y el gusano nunca va a morir, va a ser eternamente. Por eso te decía hace rato, es eternamente estar con Dios o estar en el lago de fuego. Prefiere estar con Dios. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo y arrepiéntete. Ven a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Invoca el nombre de Cristo arrepentido y Él te dará vida para siempre. Pero también si niegas a Cristo, si no vienes a Cristo, nadie te garantiza la salvación. Isaías 66, 24 dice, querido oyente, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Nuevamente nos dice la palabra del Señor que todos aquellos que se rebelan contra Dios, rebelarse es que Dios les habla y les habla de una manera u otra, por medio de los siervos de Dios, por medio de predicadores, por medio de la Santa Biblia, por medio de los profetas, como aquellos profetas que les hablaba al pueblo de Israel y los ignoraban. Así ahora se les predica la palabra, pero se ponen en contra de Dios, se rebelan en contra de Dios. ¿Cómo está ahorita el mundo? Sales a predicar la palabra y hasta te golpean, te escupen. Pero dice Cristo, no te desprecian a ti, me están despreciando a mí. Y aquí dice, se rebelan contra mí, dice que porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Te he leído la bendita palabra, querido oyente. Te invito a reflexionar en esta palabra. No es palabra mía, querido oyente. Es palabra de Dios. Es una advertencia de Dios para ti y para mí. Que vamos a presentarnos delante del trono blanco donde está Dios sentado al final. Y los tiempos ahora son peligrosos, muy peligrosos, y la venida de Cristo ya está cerca. Corre a Cristo. No sea que te quedes como aquellas 5 vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas. Mejor ten aceite en tu lámpara. Quiero decir que estés en oración, en ayuno, leyendo la palabra, hablando con Dios, pero sobre todo que entregues tu vida a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otro que te va a llevar al cielo, ni por obras, ni santos, ni otros caminos, ni otras religiones, ni nada. Ninguna religión te va a llevar a Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Créele a la palabra. Dios te bendiga, y si quieres venir a Cristo en este momento, di estas palabras: Señor mío y Dios mío, he escuchado tu bendita palabra, que tú vas a juzgar a todo mundo, a chicos y a grandes. Padre mío,
Yo quiero que ese día me quede ahí contigo y no me mandes al lago de fuego, Padre. Yo quiero ser tu hijo verdaderamente. Ayúdame a seguir adelante con tu Espíritu Santo. Ayúdame a renunciar a esos pecados. Ayúdame a confesar mis pecados como David lo hacía, porque él tenía tu corazón, Padre. Así yo quiero tener el corazón de Jehová, el corazón de Dios. Amarte y respetarte y bendecir tu nombre. Ayúdame, Padre. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Quiero ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por amarme. Gracias por darme la oportunidad de salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido oyente y querido hermano, si hiciste esta oración de corazón, de verdad, y te arrepentiste de verdad, eres salvo. Y te pido en el nombre de Jesús que ya no te apartes de Dios, sino que sigas adelante. Tenemos luchas, pruebas y todo. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Pero no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Dios te bendiga. Amén y amén.